Desde ahora, Creciendo en Familia. Más que un programa, una propuesta sincera para un cambio radical. Un día más, una entrega más, y estamos aquí. Ustedes están allá, pero estamos unidos en el amor del Señor. Gracias por estar en sintonía con Creciendo en Familia. Más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Hoy tenemos un programa especial. Como siempre, estamos presentando a ustedes el final de la serie, el rol de la iglesia para con la familia. Ese es el tema general y es el tema de hoy, donde vamos a ampliar los conceptos, donde vamos a decir por qué la iglesia ha estado pasando por una crisis, por qué la iglesia cristiana ha abandonado su lucha en favor de la familia y cómo podemos nosotros hacer para restaurar esas funciones que Dios delegó en la iglesia al fundarla en Jesucristo. Pero no quiero seguir hablando sin antes orar, y la oración de hoy, después de saludarles, la tiene el pastor José Casado. Padre bueno, Padre de misericordia, te doy gracias, Señor, por el placer de estar en tu presencia y por el privilegio que nos das de llegar a los amigos a través de este programa. Señor, en el nombre de Jesús, que este espacio sea de grande bendición como lo ha sido hasta el día de hoy para todo el que escucha en este momento. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Esperamos que ustedes se queden en sintonía. Recuerde siempre ese número 92.9. Eso no es por Dios para jugar la lotería ni para jugar la loto. Eso es para que usted se quede en bendición día tras día, no solamente en este programa, sino en toda la programación. Pero ahora reciban ustedes el saludo de su hermano y amigo, Pastor José Casado. Bienvenido una vez más. Amén, gracias, pastor. Bendiciones a todos los radioescuchas, a los hermanos y amigos que están ahí pegados a su radio. Reciban una gran bendición de parte de Dios y un abrazo caluroso de parte mía. Bendiciones. Quiero que leamos dos textos bíblicos para formar la base de este programa. Pastor, usted tiene, tengo entendido, Mateo 16:18. Yo leeré 2 de Corintios 5, 18 y 19. Amén, nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y 2 de Corintios 5, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y oiga ahora, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Señor, gracias por tu palabra, gracias a ustedes por estar en sintonía. En breve regresamos para darle culminación a esta serie, el rol de la iglesia para con la familia. Puedes comunicarte ahora mismo con Creciendo en Familia al 809-470-3720 o escríbenos un correo electrónico: creceenfamilia@yahoo.com. creceenfamilia@yahoo.com. Bueno, pastor, tenemos que darle gracias a Dios y a la audiencia porque hemos tenido muchas llamadas, comentarios, correo electrónico, Twitter que nos envían hablándonos de esta serie, una serie que puede ser conflictiva porque pueden haber algunos que no estén de acuerdo con algunas de las cosas que decimos. Puede alguien argumentar que la iglesia nunca ha dejado de ejercer sus funciones, que la iglesia siempre ha estado en victoria, que la iglesia es una institución gloriosa. Todo eso nosotros estamos de acuerdo, pero nadie podría estar en desacuerdo si lee la Biblia en que cuando decimos que la iglesia está pasando por una crisis de valores, una crisis de funciones, una crisis de integridad incluso, y eso lo dice el apóstol Pablo. Yo quiero hacer la base en este momento para que si usted quiere argumentar en contra, usted argumente en contra de la palabra, no en contra de un argumento. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, él dice que Jesús no vendrá
hasta que antes venga el anticristo, pero antes del anticristo se ha de manifestar la apostasía. Busque lo que significa apostasía y usted se dará cuenta que la iglesia está pasando por una crisis, porque apostatar no es más que negar la fe después de haber creído, y en cierta forma la iglesia, al no cumplir con el rol de restaurar a las familias, está negando parte de sus funciones. Así es, pastor. Claro que sí, vemos un grupo de individuos en una iglesia reunidos, cantando, adorando a Dios, y la esencia o su rol definitivamente como iglesia no se está cumpliendo a cabalidad. Pero ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Es lo que cada uno de nosotros y ustedes que están ahí en la radio escuchando deben tener claro. Rol de la iglesia para la familia, rol de la iglesia para con la familia, debe estar en nuestra mente, en nuestro andar, en nuestro caminar, para que veamos que nos faltan puntos, todavía hay muchos huecos que llenar, muchos vacíos que llenar dentro de nuestras iglesias en relación a la familia. Entonces nosotros dijimos en el programa anterior que Dios le da 5 funciones específicas a la iglesia, que vale decir que estas 5 funciones, si usted lee el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, se encontrará usted que estas funciones son parecidas, muy similares, alguna idéntica a las funciones que Dios nos dio como seres humanos. Como ser creado, nosotros tenemos que adorar a Dios. Como ser creado, nosotros tenemos que ejercer un ministerio. Como ser creado, nosotros tenemos que socializar, entiéndase, tener una coinonía con nuestros hermanos y con los de afuera. Como seres humanos, nosotros tenemos que ejercer el compañerismo, pero queremos limitarnos a las funciones de la iglesia, que es la adoración, la proclamación, la enseñanza, el compañerismo y el servicio social. Quiero decir de esta forma, para entrar en lo que es el desarrollo de este tema, el final de esta serie, el rol de la iglesia para con la familia. Pastor, fue en el año 321 cuando la iglesia fue herida. No fue una herida de muerte, y ahí fue el gran problema. Cuando a uno lo hieren de muerte, lo llevan a intensivo, lo operan, y entonces esa persona o muere o se recupera a consecuencia de la operación y del cuidado. Hubo un hombre llamado Constantino, un emperador romano, que tuvo supuestamente un sueño, una visión. Él vio una cruz, y en la cruz vio que esta cruz era el símbolo del cristianismo, y que el cristianismo era la religión verdadera, y según la historia este hombre se convirtió al cristianismo e hizo del cristianismo, valga la redundancia, la religión del Estado. Entiéndase que unió la religión, el cristianismo y el gobierno romano, los fundió en uno. Entonces ahí vino el problema. Primero, la cruz hasta ese entonces era un símbolo de maldición, no de bendición. La cruz no es cristiana, la cruz es romana, y ni siquiera romana. Era un instrumento que usaban los pueblos paganos para castigar y ridiculizar a los seres humanos en una cruz. El símbolo que usaban los cristianos era un pez. Ese era el símbolo del cristianismo, que si usted lo ve, está más relacionado con el cristianismo que una cruz, porque el pez simboliza la red, el pescar, el alcanzar. Entonces este hombre comienza a darle a la iglesia de Cristo, comienza a darle templos, comienza a darle puesto a los líderes, comienza a darle dinero y facilidades, y al final podemos decir que lo que hizo fue darle un caramelo envenenado a la iglesia, porque él usó un principio muy viejo que es: si no puedes vencer al enemigo, únete al enemigo. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora, escucha bien, querido oyente, ahora tenemos una iglesia después del 321 que hasta el 321 solamente poseía 2 cosas. Era dueña de 2 cosas. Cuidaba 2 cosas. Sus prioridades, 2 cosas. Su importancia, 2 cosas. Su norte, 2 cosas. ¿Cuál? Administrar la autoridad que Dios le había dado en Jesús y el poder que Dios había delegado en Hechos 1:8 a través del Espíritu Santo. Ahora una iglesia con dinero, con templo, ya no solamente puede administrar estas 2 cosas, que son espirituales las 2, y comienza a administrar las cosas terrenales. Y hoy hemos llegado al punto de que la iglesia
ha desenfocado en su rol, que es restaurar y cuidar a la familia, porque la primera institución de Dios, la institución más importante sobre la faz de la tierra, no es la iglesia, sino la familia. La iglesia es una herramienta divina para restaurar a las familias, pero hoy, repito, la iglesia ha desenfocado y hoy se le da más importancia al templo donde se reúne la iglesia que a la familia que es la iglesia. Definitivamente, pastor, eso es así. De hecho, la iglesia está para sanar. La iglesia está para levantar, para sanar heridas, para aconsejar, para encarrilar a los que están descarrilados, para ver los flagelos de la comunidad, para ver qué hace falta en nuestras comunidades, que la iglesia pueda, digamos, asumir esa responsabilidad. Obviamente, no solamente quedarnos en unas cuatro paredes y adorar al Señor sin importar qué pasa, sin dar una mirada, una ojeadita a nuestra comunidad. De repente pensamos en que una iglesia solo está para adorar y punto. Pero ¿y la sociedad? ¿Y las familias? ¿Qué implica la iglesia y sus roles para nosotros los cristianos? Hoy día hay muchas cuestiones en la mente. La gente está pensando, caramba, pero entonces nosotros no estamos haciendo el trabajo ideal. No estamos haciendo el trabajo el rol principal de la iglesia. Nos estamos olvidando de los demás. Solo tenemos un grupo en la iglesia y allí nos enmarcamos y nos quedamos y nos olvidamos de nuestra sociedad. Creo que estamos en ese punto desvirtuando la función principal de lo que es la iglesia y para qué se fundó. Bueno, y si alguien no está de acuerdo, lo respetamos. Pero yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. Yo como psicólogo puedo llevarlo paso por paso hasta que usted entienda que no necesitamos que usted y yo estemos en desacuerdo. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo para restaurar la iglesia a sus funciones originales, para que ésta pueda restaurar las familias. Vamos a ver las preguntas. Usted no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, está bien, pero respóndame esto. ¿Por qué dentro de la iglesia cristiana el 50% de los que se casan se divorcian igual que en el mundo? Sorprendido, sorprendida. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué hoy en las iglesias cristianas se habla más de diezmo que de ayudar al necesitado? ¿Tiene respuesta? ¿Por qué se hace más adoración en la iglesia de hoy, en la iglesia suya, en la iglesia mía? Yo soy pastor, José Casado es pastor, y la iglesia de él no escapa a esto. Mi iglesia no escapa a esto, porque yo solo no puedo ejercer el cambio. Porque si yo tratara de ejercer las funciones originalmente de la iglesia, yo solo, los miembros se me van a ir a otra, porque entienden que estoy loco, porque como dice el dicho, pastor, que una golondrina no hace verano, creo que así dice, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que ponernos de acuerdo usted y yo para restaurar al modelo original. Toda la respuesta a estas tres preguntas nos lleva al punto. La iglesia de Cristo se ha preparado para administrar en la tierra, para cuidar los templos, para cuidar las pertenencias, para hacer dinero y hacer grandes proyectos. Pero la iglesia no fue fundada para eso. La iglesia fue fundada para administrar la gracia de Dios. La iglesia fue fundada para administrar la autoridad. Cuando usted lee la Biblia, donde leyó el pastor José, Mateo 16:18, Jesús dice: tú eres una pequeña roca, Pedro, eres un Petro, una pequeña roca, y yo soy una Petra, una roca viva, y sobre esta Petra grande, sobre esta roca grande que es Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y lo que dice después es maravilloso, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. La palabra prevalecer en griego es anteponerse una cosa a otra. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? En un buen dominicano, que cuando la iglesia de Cristo se para a ministrar, literalmente las puertas del infierno, Satanás mismo y los demonios tienen que quedar literalmente detrás de la iglesia. Cuando la iglesia abre su boca, dice la palabra en Colosense, está hablando el cuerpo de Cristo, pero está hablando Cristo, que es la cabeza de la iglesia. De forma que lo que estamos diciendo es que la iglesia tiene que volver al modelo bíblico. Cuando la iglesia, pastor, en el libro de los Hechos, se dio cuenta que estaba
muy ocupada y que las familias y las viudas estaban siendo desatendidas, ¿qué hicieron? Se reunieron y en un concilio, entiéndase, en una reunión divina porque era la iglesia, formaron diáconos, escogieron diáconos que son los servidores en la iglesia para ayudar a las familias. Así es, pero hoy preguntamos, pastor, hoy podemos preguntar, ¿en qué está la iglesia? ¿En qué la iglesia hoy está sumida? ¿En qué la iglesia está invirtiendo la mayoría de su tiempo? Está invirtiendo su tiempo en la problemática que hay realmente en la sociedad, y no solo en su sociedad, sino donde quiera que está, porque usted va, digamos, en un autobús, usted va a un parque y usted encuentra muchas personas con problemas que necesitan una palabra de aliento. No solamente circunscribirse a cuatro paredes y quedarse allí, sino ir más allá. Hoy la iglesia simplemente están peleando, a veces hasta por intereses internos, a veces hasta problemas entre ellas en las comunidades, y no ven digamos, la problemática principal que está acabando con las sociedades. Llegamos a una iglesia que tiene X tiempos allí, digamos tantos años, y no vemos allí una comunidad de cristianos grande, porque obviamente la iglesia está enfocada solamente en ellos. Allí en ese huequito no va más allá, no va a las comunidades, no va a los pueblos, no entra, digamos, al espíritu, a la esencia de lo que es su comunidad. Y allí está la iglesia faltando, y creo que la iglesia en esto está perdiendo mucho espacio y mucho tiempo. Entonces, pastor, ya dándole forma a esto para arribar a la parte final, mira, una iglesia sana, tu iglesia y la mía será sana, tu iglesia y la mía estará cumpliendo con el rol original cuando en tu comunidad, tu iglesia se abra a los funerales. Murió alguien, vamos a velarlo en la iglesia pone su regla, pero vamos a velarlo aquí. ¿Por qué una familia tiene que ir a costearse en una funeraria con un dineral cuando hay templos bonitos, templos preparados que pueden hacer eso? Pero la iglesia en la comunidad puede organizar los cumpleaños, ¿por qué no? Con normas, pero debe hacerlo. La iglesia debería de tener un dispensario médico, pero ¿por qué no? La iglesia debe tener colegios, pero ¿por qué no? La iglesia debe de abrir bufetes de abogados cristianos, pero ¿por qué no? Y cobrar por esto, pero hacerlo de una manera digna, de una manera equitativa. La iglesia debe abrirse a la consejería. Señores, todavía hoy hay pastores que hablan en contra de la psicología y de los psicólogos. Todavía hay pastores que dicen que no es necesario ir a un psicólogo, y tienen un montón de gente enferma, dañada, y están hablando. Entonces hablan mal de un psicólogo, pero ellos van al médico de los riñones, ellos van al cardiólogo. Entonces habla mal de un psicólogo que es el especialista en la conducta. Señores, la iglesia necesita un cambio, y es urgente. Cuando en Colombia la delincuencia, el narcotráfico arropó al país, solamente cuando la iglesia comenzó a restaurar sus valores, a restaurar sus funciones, Colombia comenzó a cambiar, y hoy se vislumbra un cambio glorioso en Colombia a través del Evangelio de Cristo. De manera, pastor, que yo termino diciendo que el rol de la iglesia para con la familia es que la iglesia le sirva a la familia, que la iglesia sea el puente, el canal. ¿Por qué? Porque en el programa anterior usted dijo, pastor, que la función principal de la iglesia es restaurar lo que se había dañado. ¿Y qué fue lo que se dañó? Vaya y búsquelo en Génesis 3. ¿Qué se dañó? La familia. El diablo dañó la familia. Adán y Eva se dejaron engañar en el Edén, y después de ahí todas las familias fueron dañadas. Y si la iglesia quiere predicar a Cristo, lo primero que tiene que restaurar es la familia. Bendito sea el Señor, qué bueno. Y esto me hace pensar en unos temas que tuvimos nosotros en relación a la familia. Dios instituye la familia, pero caramba, los métodos que Dios da, digamos, para llegar a la familia, llegar a esa gente, es la iglesia. Eres tú, soy yo, hermano, que escucha. Tú y yo somos las herramientas, los vasos que hoy día Dios tiene en las iglesias para llegar a la familia, que tan necesitadas están, no solo de una palabra, porque para mí el evangelio tiene dos áreas, una espiritual, una material, para ayudar y para hacer nuestros aportes a tiempo y fuera de tiempo. Señores, Dios te bendiga. Y hablando de tiempo, pastor, nos quedamos sin él. Es implacable. Solamente resta decirle que si usted quiere esta serie, si usted quiere una conferencia sobre esto en su iglesia, estamos para servirle.
De mi parte es todo. Volveremos la próxima semana con una serie nueva. Por ahora, bye bye. Bendiciones. Envíanos a través del Twitter tus comentarios y sugerencias. @Crece en Familia. Muy fácil. @Crece en Familia. @Crece